palabras muy breves para darles la bienvenida a esta última sesión de las octavas jornadas, el octavo encuentro de profesionales de la gestión cultural, cuyo título, como tienen aquí en pantalla, es Haciendo Política, Ideología y Gestión de la Cultura. Buenos días, gracias por continuar en estas jornadas que comenzamos el jueves. Para quienes se incorporen a la sesión de hoy, pues sepan que llevamos aquí desde el jueves por la tarde debatiendo sobre política, ideología y gestión de la cultura. Comenzamos con ese título y al final hemos ido hablando de ideología, hegemonía y gestión de la cultura, para que sepan más o menos por dónde han ido los tiros de las diferentes intervenciones previas que hemos tenido en la jornada. En primer lugar, y antes de entrar directo al trapo, me gustaría agradecer especialmente la presencia de Jesús, de Berta y de Natalia, pues que han hecho un hueco, y no es un tópico, es cierto. O sea, si la agenda de un cargo en el ámbito de la cultura municipal de ciudades como La Coruña, Madrid o Barcelona es apretada, la agenda de ese cargo durante los 6 primeros meses es infernalmente apretada, porque hay una serie de exigencias, hay una serie de expectativas y hay que cubrir las exigencias, hay que cubrir las expectativas y eso lleva mucho tiempo. Así que nos ha costado mucho cuadrar esta mesa, pero al final lo conseguimos gracias a la implicación de los 3 invitados. Pues hay quienes solo me queda, pues bueno, plantear ese agradecimiento públicamente. Internet está ahí, Google está ahí. Sepamos que tanto Jesús Carrillo como Berta Sureda como Natalia Balseiro son profesionales del ámbito de la gestión cultural, llevan siendo profesionales del ámbito de la gestión cultural mucho tiempo y quizás una de las novedades de este movimiento que vamos a entrar a analizar, pues por lo menos en estos 3 casos, es que para el ámbito de la gestión de la cultura y para el ámbito de la innovación social han contado con profesionales que han reflexionado sobre estos ámbitos públicos. Esa es la nota de presentación de los 3. Barcelona en Común, ahora Madrid, Marea Atlántica. La idea es que el debate sea lo más fluido posible, que yo tenga que intervenir lo menos posible. Los 3 se conocen previamente y hay una cierta facilidad a la hora de establecer ese diálogo. De hecho, antes de entrar ustedes, pues ya llevaban media hora hablando de las coincidencias y de los problemas comunes que se están encontrando. Pero a mí sí, les adelanto que nos gustaría que no nos fuéramos de aquí sin hablar de 3 elementos que creo que pueden ser de interés para todos nosotros. Por un lado, saber de qué manera las organizaciones de las que proceden han afrontado el hecho cultural, o sea, previamente a las elecciones, o sea, organizacionalmente, cómo han asumido el hecho cultural para integrarlo en el programa, en el programa de acción y en el día a día que en la actualidad están desarrollando. En segundo lugar, nos gustaría conocer cuáles son los elementos que ayer Jaron nos mencionaba, hegemónicos, que están implantados en el sistema y que impiden la aplicación de una agenda, que es la agenda que ellos traen. Y en tercer lugar, nos parece interesante que hagan un ejercicio de imaginar qué es lo que les gustaría dentro de 4 años, cuando se vuelvan a convocar las elecciones, cuando acabe el mandato, qué les gustaría que figurara como elemento singular de su gestión. Entonces, si les parece, les planteo la primera cuestión, el hecho cultural, partiendo de la base de que tanto Jesús como Berta vienen estrictamente de ámbito de las áreas de cultura de los ayuntamientos y Natalia está vinculada más al área de innovación y de participación, pero como gestora cultural ha estado cerca de cómo se ha gestado y cómo se ha ideado la gestión de la cultura desde estos movimientos municipalistas. ¿Cómo ha sido el antes del día de las elecciones o en ese momento? ¿Cómo se enfocó? Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Yo vengo del área de participación ciudadana e innovación democrática de Coruña y me encantaría que interviniéramos todos y todas durante esta hora y media, porque creo que puede ser la manera de también tocar los temas que a todas y a todos nos interesan.
Yo os voy a hablar más desde ese lugar, desde el lugar de la mediación y de la participación, ¿no? y de cómo eso ha estado casi en el ADN de todo nuestro proceso, ¿no? O sea, todo el proceso de la constitución del programa electoral de Marea Atlántica, tanto del ámbito de la cultura como, bueno, como de todas las áreas. Creo que el punto fuerte ha sido la mediación y las metodologías de participación. Y ahora nosotros, o sea, sí hemos tenido la suerte, lo hablábamos esta mañana, que como es una concejalía nueva, hemos podido pararnos a pensar. Entonces, ese pararnos a pensar ha sido un antes, o sea, lo hemos podido hacer durante todo el año de trabajo que ha supuesto pues, diseñar y realizar todo este movimiento ciudadano y pensar entre todas y todos cuál sería el sueño, ¿no? de ese gobierno municipalista, pero también nosotros dentro del área de participación hemos tenido esa posibilidad. En el ámbito de la cultura, en el caso de Coruña, y bueno, lo hablábamos antes también, es más difícil porque hay ya toda una estructura creada que tiene unos condicionamientos y esos condicionamientos, y supongo que a todas y a todos nos pasa, están muy supeditados a la estructura administrativa que tenemos, la ley de contratos de administración pública, la ley de subvenciones, los mecanismos presupuestarios, o sea, todo eso es una estructura que nos está impidiendo, y yo voy cruzando las preguntas, como ves, que nos está impidiendo poder desarrollar, ¿no? esos proyectos, pero simplemente os explico muy breve, porque creo que es más importante ser más dinámicos, que nosotros nos hemos situado como una concejalía canal, es decir, queremos pensar que somos un recurso para la ciudadanía, para las otras áreas de gobierno, porque somos una concejalía transversal, y también para los trabajadores y trabajadoras del concello. Es decir, pensamos que cada situación, y sea esa situación un proyecto, sea un problema como el que avanzaba antes, ¿no? De no tenemos una solución administrativa para esta nueva forma de hacer que tenemos. Cualquier reto que haya dentro de la estructura administrativa o fuera se nos pueda plantear para que nosotros podamos dar una respuesta metodológica para abrir un proceso participativo y de pensamiento colectivo en torno a ese tema. Eso es un poco la estructura general de nuestra manera de pensar y también aplicada al ámbito cultural. Sería, como el ideal, ¿no? Ese sueño del que él hablaba, pues ser capaces de generar esos mecanismos para poder pensar sobre todo los asuntos estratégicos. No obviamente el día a día ni todos los temas, porque eso es imposible y es inviable, pero sí las decisiones más estratégicas, ¿no? Y bueno, si quieres ya te paso. Buenos días y muchísimas gracias por invitarnos y a vosotros por estar aquí. Respondiendo a la primera pregunta que nos hemos encontrado respecto al sector cultural o al ámbito de la cultura en Barcelona, verdaderamente en los últimos años ha habido un concepto de la cultura como recurso de escaparate político, como recurso para el turismo, como recurso para la industria cultural. Entonces, luego nos hemos encontrado que al ser entendida la cultura como un recurso, Barcelona durante muchísimos años, yo creo que Rubén ayer os dio un paseo por Barcelona desde los años 80 y habréis podido ver cómo ha prevalecido la cultura de los grandes equipamientos, de los grandes acontecimientos, siempre la cultura como un escaparate, ¿no? Político muchísimas veces. Esto, la verdad es que ha creado una situación un poco débil del sector cultural en Barcelona, porque, por otro lado, hay un sector ciudadano que está haciendo la cultura, que está desarrollando procesos, está desarrollando espacios de conflicto, de debate, espacios incómodos para los políticos, que han quedado como un poco al margen de estas grandes políticas para los grandes equipamientos. Y han faltado recursos para que la ciudadanía desarrolle estos proyectos. Nosotros, nuestra idea es dejar de pensar en esta marca Barcelona, que durante tantos años ha sido una prioridad, crear una marca. Entendemos que una marca no se ha de crear desde arriba, una marca, si se ha de crear, que tengo muchísimas dudas ante eso, la crea la propia ciudadanía, los propios procesos culturales, ¿no? Con lo cual, nosotros
queremos dejar de pensar en marca Barcelona para pensar más en una ciudad, como diría Marina Garcés, que es una ciudad común, una ciudad de múltiples culturas, una ciudad que entiende la cultura como un bien común, etcétera, ¿no? A partir de ahí, como decía Natalia, y ya pasando al otro tema, es cierto que la estructura administrativa que nos hemos encontrado en el caso de Barcelona, hay un Instituto de Cultura que tiene una forma jurídica independiente que en parte te da la sensación de que puede tener más agilidad a la hora de desarrollar políticas culturales. Verdaderamente es una maquinaria muy dura administrativamente. Cuesta muchísimo cambiar las inercias de trabajo. Las inercias de trabajo hasta ahora, que es lo que queremos ir cambiando, han sido de producir cultura directamente desde el instituto, básicamente, más que constituirse como mediador o facilitador de los procesos y proyectos que surgen desde la propia ciudadanía, que son en realidad los que van a arraigar y en realidad los que van a crear esa supuesta marca. Ya no me he perdido. Y bueno, entonces lo que queremos hacer es dejar de entender el ICUP tanto como productor de cultura. No creemos que desde la administración pública se tenga que producir la cultura, sino más bien facilitar que los otros hagan. Y esto sí que puede cambiar el panorama, esto sí que puede y facilitarlo, y de forma valiente, de forma crítica y de forma que los recursos que nosotros aportemos a los proyectos, nosotros no, nosotros el dinero que gestionamos es de los ciudadanos, por tanto estamos invirtiendo en la sociedad y en la ciudadanía, ¿no? Por tanto, los recursos que nosotros aportemos sean realmente para hacer crecer estas más pequeñas propuestas. Cosa difícil porque durante los últimos años este crecimiento de grandes equipamientos y grandes festivales y grandes acontecimientos hipotecan muchísimo presupuesto. Por tanto, el encaje de gestión presupuestaria, gestión administrativa y nuevas políticas y nuevas estrategias no va a ser fácil. Luego ya profundizaremos más en los problemas que nos encontramos en la gestión, pero como decía Natalia, las leyes, normativas, ordenanzas, etcétera, es un conglomerado de impedimentos para desarrollar procesos que tenemos que cambiar, y eso no se hace ni en un mes, ni en un año, ni en 2 años, o sea, se hace en muchísimo más tiempo, ¿no? Muy importante saber que las políticas que estamos desarrollando ahora no son mediáticas, se ha funcionado mucho el nuevo Museo de las Culturas del Mundo, el nuevo Museo del Diseño, el nuevo museo, y esto realmente ha generado un problema. Nos cuesta muchísimo mantener estos grandes equipamientos en Barcelona. Entonces, nuestras políticas no van a ser mediáticas, no van a ser de grandes titulares, porque van a ser políticas que se trabajen desde abajo. Y se trabajen desde abajo también con procesos participativos. O sea, el cambio también de maneras de hacer es importantísimo. No pretendemos dirigir las políticas culturales, sino compartirlas, debatirlas, crear procesos participativos un poco ágiles. Estamos ante la contradicción que los procesos participativos a veces se eternizan, todo lo asambleario a veces se hace muy largo. Entonces sí que queremos pensar formas eficientes, aunque la palabra no guste mucho, eficientes de ir compartiendo y debatiendo estas políticas y creando y generándolas conjuntamente. Básicamente las grandes estrategias que luego nosotros deberíamos implantar en medidas concretas, etcétera, ¿no? En el Instituto de Cultura se habían creado supuestas estructuras participativas, como es el Consejo de Cultura. El Consejo de Cultura es un organismo de personas independientes que además superan las legislaturas políticas, con lo cual superan, pero realmente finalmente tenía muy pocas competencias. El Consejo de Cultura nombra los jurados de los premios de Barcelona, acaba diciendo, en base a la propuesta de unas comisiones, las subvenciones, etcétera, pero tenía muy pocas competencias. Ya que existe esta estructura, la querríamos cambiar y a partir de ese Consejo de Cultura independiente hacer verdaderamente grupos de trabajo y comisiones que sean operativas a la hora de definir estas, y sobre todo representativas de los sectores diversos o de las comunidades diversas que están en torno de los procesos culturales. Bueno, de momento lo dejo aquí, luego ya vamos profundizando en los temas. Sí.
Hola, buenos días. Bueno, fundamentalmente gracias por la flexibilidad, porque no ha sido nada fácil y ha sido que esto ocurra tiene que ver con la capacidad de Jerónimo de adaptarse a nuestros calendarios, porque realmente yo hace como 3 semanas dije, oh Dios mío, si yo estoy en Londres a la vez, no puede ser. Fundamentalmente eso, gracias por la hospitalidad y la flexibilidad. Intentando retomar la pregunta inicial, digamos, del momento previo de nuestra llegada, digamos, a la gestión pública desde los ayuntamientos, primero hacer énfasis en que esta es una acumulación de situaciones paradójicas o de desajustes, es decir, que Natalia, Berta y yo venimos de la gestión cultural. Éramos gestores culturales que desde la gestión cultural nos planteábamos la institución, era uno de nuestros temas, ¿no? Plantear cuáles son, digamos, una crítica radical a la institucionalidad existente, pero a la vez reivindicar el concepto de institución como, digamos, institución no solo como la institución dada, sino la institución como el acontecimiento donde los sujetos se organizan para hacer cosas. Y la cuestión paradójica es que de repente pues estamos digamos, gestionando desde una de las instituciones pilares de lo social, que son los ayuntamientos. También es digamos, una paradoja, primero porque no pertenecemos al ámbito de lo político, a pesar de que inmediatamente hemos cogido el tonillo, ¿no? Ya, digamos, hablamos casi como políticos. Pero, digamos, no somos políticos. O sea, digamos, éramos políticos dentro de la gestión cultural, era la reivindicación de la política dentro de la gestión cultural y ahora, digamos, somos políticos. Pero tenéis que imaginaros hasta qué punto hay una situación, digamos, totalmente de desajuste. Todos los bares que hay en la calle Montalbán, en Cibeles, están hechos para unos señores engominados que iban, digamos, a bajarse a tomar el café y ahora llegamos todos en bicicleta. Es decir, que hay un desajuste real. Esta gente va a tener que cambiar de negocio, va a tener que poner un negocio de reparación de bicis o algo, digamos, muy diferente a lo que realmente hay ahora. Es decir, el entorno, digamos, el entorno de trabajo mismo ha cambiado muchísimo. Pero, digamos, incluso un paso más allá, sabéis, bueno, en el caso de Ganemos Ahora Madrid, Ahora Madrid, digamos, tuvo una vida muy corta, bueno, Ganemos y luego Ahora Madrid, digamos, fue un proceso muy corto digamos, de constitución, que obviamente se superponía a un proceso mucho más largo, en red, municipalia, bueno, es una larga historia, pero, digamos, no estaba hecho para ganar, estaba para introducirse en las instituciones desde la oposición. Digamos, veníamos con un ADN y con una misión de ser el azote, ¿no? No era ser el poder. De hecho, solo, digamos, una semana antes de las elecciones pareció de repente que subíamos, pero fue una cuestión totalmente imprevista. Imprevista también porque, digamos, nuestra dotación presupuestaria para comunicación, incluso nuestra imaginación de cómo se interviene dentro de una campaña electoral era nula. Digamos, teníais que haber visto los folletos que hacíamos, unos folletos verdosos, con un diseño absolutamente irreconocible, una cosa que, digamos en primero de comunicación te lo hubieran suspendido. Pero, de repente, digamos, se produjo una especie de contagio ciudadano y que tuvo posiblemente algo que ver el ámbito de los agentes culturales en ese contagio y de generación de una imagen que, digamos, que estimulaba la empatía y la adhesión. Y eso, digamos, fue un proceso muy curioso que seguramente se estudia en las escuelas de comunicación dentro de unos años, de cómo ahora Madrid y Manuela, ¿no? Digamos, se convirtió en en algo que estimulaba la empatía y la adhesión, bueno, y que nos llevó a donde estamos ahora. Pero hay otro desajuste más todavía, y es el hecho de que la gente de la cultura somos muy raros. No somos exactamente igual que el resto de los agentes de los movimientos sociales que formaron parte de Ganemos y Ahora Madrid. Es decir, que nosotros cuando empezamos a hacer el programa, allá por octubre, y creo que Rubén estaba por allí, aunque ahora está distraído mandando mensajitos. No hagas eso. No, don't do it. No, please. No lo hagas. Bueno, digamos, estábamos, digamos, en ese momento cuando tú llegaste, en aquella una de las primeras reuniones allí en el espacio Cubic,
Ya se vio, digamos, la dificultad que tenía el grupo de cultura que estábamos haciendo el programa de ser reconocidos dentro de la estructura de Ganemos que estaban discutiendo los programas sociales. Teníamos otro modo, otra subjetividad, otro modo de relacionarnos. De hecho, nosotros no tuvimos ningún problema con la confluencia, mientras que nuestros compañeros de Podemos y Ganemos, digamos, había unas luchas de poder terribles. Nosotros nos juntamos todos un día y ya éramos de alguna manera, ya fluía la comunicación entre nosotros. Y, por ejemplo, nosotros hicimos un documento que nos costó, pero que lo llegamos a hacer una especie de documento marco de lo que debía ser la cultura y apenas tuvo incidencia en el programa, porque teníamos muy poco poder, muy poquito poder dentro del debate general de Ahora Madrid, que estaba dominado por otras subjetividades que venían de los movimientos sociales y donde nosotros no teníamos mucha incidencia. Es el caso de Madrid, que seguramente es diferente a otros. Y, digamos, esto, digamos, obviamente se repercute cuando entramos dentro de la concejalía y llevamos un área que además empieza con el paso cambiado cuando a Guillermo Zapata, digamos, le destituyen a las 24 horas por un tuit. Entonces, imaginaros cuál es la situación en la que tenemos que digamos, sobre qué toro salvaje tenemos que subirnos. Y digamos, yo creo que es a partir de esos desajustes como se puede empezar a pensar qué es lo que podemos y debemos hacer. Es decir, que no es simplemente que nosotros, digamos, venimos a generar unas nuevas estructuras, sino que nos estamos superponiéndonos a una maquinaria que por muchas dinámicas no es sincrónica, es muy difícil de ajustar el paso y donde, digamos, fundamentalmente lo que es preciso es generar dinámicas de mediación y de negociación, tanto internas como externas. Yo creo que de eso también sabemos, verdad, yo cuando nos llamaron al Reina Sofía, nuestro fin era generar esas dinámicas de mediación y comunicación tanto externas, pero también internas dentro del propio museo. Un museo que, digamos, estaba estructurado, digamos, verticalmente y nosotros íbamos así. Bueno, así no fue. Bueno, y luego seguimos. Jesús, una de las ideas que se defienden en el programa de las jornadas es precisamente, se relata, es el carácter periférico en el ámbito de las políticas públicas, el caso concreto de las políticas culturales, de los gestores culturales, de los políticos de la cultura, no forman parte del núcleo duro en los procesos de toma de decisión de las administraciones, ¿no? Y esto, claro, esto va en contra radicalmente del discurso que habla de la cultura como un instrumento de integración, de cohesión transversal. O sea, si los gestores y los políticos culturales, en la mayoría de los casos, no están en esas reuniones donde se toman las auténticas decisiones o tienen un perfil subsidiario en esas reuniones, pues difícilmente podremos cambiar esa percepción de la cultura. En el caso de ustedes, has hablado tú, Jesús, ya lo has explicitado, pero en el caso de Barcelona y de A Coruña, ¿se da eso también? Sí, yo creo que hay algo como muy importante y que a mí me preocupa mucho y a la concejala de participación también, ¿no? O sea, nosotros pensamos mucho en cómo fue todo el proceso de constitución de un programa, de un sueño colectivo, que en el caso de Coruña, pues vino muy de abajo, ¿no? Y cómo eso ahora se ha detenido, ¿no? O sea, en el momento en que entramos en la institución, dónde se toman las decisiones y cómo se toman las decisiones. Yo creo que ahí tenemos un reto importantísimo y que no solo tiene que ver con la presencia de las personas que se ocupan del ámbito de la cultura, sino que tiene que ver casi con las políticas de participación, con las políticas feministas también, ¿no? Si me permitís. O sea, tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver... Y eso tiene que ver en la política presupuestaria, en las políticas de contratación, o sea, cómo llevamos todo ese discurso a la estructura administrativa y también a la estructura de toma de decisiones. Porque al final los ayuntamientos son una estructura vertical y pues está, ¿no?, la alcaldía, y luego, las organizaciones son muy distintas porque en nuestro caso no hay los regidores, ¿no?, sino que está la alcaldía y los concejales directamente. Pero ya no existe ese lugar donde se complejizan los asuntos y se ven poliédricamente y, por lo tanto, la decisión que se toma desde esa complejidad.
Y yo creo que ahí hay un trabajo que hacer y tiene que ver con el tema de la participación interna, con cómo transversalizamos. Nosotros tenemos una concejalía de igualdad también, que es transversal, igual que participación. Entonces, ¿cómo conseguimos que esas miradas las podamos llevar a los procesos de toma de decisión? Y una simple nota, y dado que estamos en un encuentro profesional, también tiene que ver con la cualificación tanto de los cargos públicos como de los técnicos en materia de cultura. Una falta de cualificación los anula como interlocutores en este tipo de reuniones, ¿no? Y yo creo que, y esto lo hablábamos también con las personas de igualdad, yo creo que tenemos que generar dispositivos de comunicación simples que nos ayuden a hacer entender cuál es el rol de la cultura, porque yo creo que eso es algo que no hemos sido capaces de hacer los gestores culturales. Creo que no hemos sabido, o sea, recuerdo una reunión de nuestra asociación que todos se reían porque yo les decía, ¿por qué no hacemos como 3 tarjetas para decirle a tu madre qué es lo que haces? Porque mi madre no entiende lo que yo hago. No lo entiende. No, pero de verdad es así. Entonces, ¿cómo yo le cuento a qué me dedico? Si fuéramos capaces de hacer eso y de que de verdad entendieran que aquello que nosotros hacemos les afecta y les va a afectar en su vida, porque al final somos un poco así, si no nos afecta, ¿no? Bueno, pues no nos interesa, lo estamos viendo ahora con todo este gran tema que tenemos encima de terrorismo internacional, ¿no? Cuando nos afecta no es donde ponemos el cuerpo, si no, no. Y esto es lo mismo, o sea, y yo creo que ahí tenemos un reto como profesionales de la gestión cultural. Berta, Barcelona, ¿periferia o núcleo duro? Sí, yo creo que periferia, aunque no es lo que no es lo que se dice, o sea, normalmente la cultura es una prioridad, pero a la práctica realmente yo creo que como hay una falta de conexión entre la ciudadanía y la cultura y los espacios culturales más grandes, esto hace también que los políticos que tienen problemas y prioridades tan urgentes como los desahucios, como la cultura lo consideren como casi un lujo o casi… Pero yo creo que básicamente es por la distancia que existe actualmente entre ciertos proyectos culturales y la ciudadanía que no hacen suyos estos equipamientos, estos espacios, estos no los hacen suyos porque no han crecido desde abajo, han crecido desde arriba. Yo creo que esto han nacido desde arriba. Dicho esto, sí que hay espacios de decisión comunes y sí que nosotros tenemos reuniones en las que intentamos, pero realmente también a veces me siento que mis problemas, o sea, lo que yo pueda plantear en un consejo de dirección de estos de todo el ayuntamiento, que si hacemos el pesebre o no, o que si realmente después de cuando se están presentando problemas tan graves de medio ambiente y tal, que al final siempre queda como para el final. Pero yo creo que la solución siempre pasa por hacer un cambio radical en cómo entendemos la cultura. Efectivamente, pensar entre todos y todas, pensar verdaderamente cuál ha de ser el rol, qué hemos de subvencionar o no, qué hemos de… O sea, yo creo que aquí es donde nos genera esta disfunción entre que la política esté en el ADN de las personas, esté normalizada, no sé, como la educación, es que nadie pone en duda la educación o la sanidad, nadie lo pone en duda y la cultura sí, la cultura muchísimas veces. Yo creo que provocada por esa distancia, esencialmente. Se habla un poco de ese tema en el texto que presentan las jornadas, ¿no? Un cierto determinismo por parte de los profesionales de la gestión cultural, que teníamos claro a dónde íbamos y íbamos tan directos que nos olvidábamos de nuestros usuarios, de la ciudadanía, ¿no? Y quizás también eso hizo que en los momentos de crisis económica, cuando nos recortaron los presupuestos, nos quedáramos solos en los lamentos, ¿no? Que no tuviéramos un respaldo por parte de la ciudadanía. Una idea que compartimos mucho. Hablando un poco de los problemas reales de Belém sí, Belém no, estábamos hablando antes de las asociaciones con las que uno tenía que lidiar a nivel municipal. Claro, hay una componente teórica, pero luego hay un día a día que es recibir a una persona, a otra, explicarle determinadas medidas que se van a tomar. Eso tiene una serie de llamadas a alcaldía, a los medios de comunicación, hay una serie de polémicas que se alejan luego de esos marcos teóricos. ¿Cómo están afrontando el día a día de recibir a colectivos, asociaciones, que lo que quieren es que le resuelvan los problemas o que le sigan manteniendo la cantina del bar, de la asociación, donde beben sin licencia y demás? Ese tipo ¿cómo se lidia con eso?
intentando mantener lo genuino del proyecto. Bueno, es cierto, o sea, yo la verdad es que desde septiembre, que digamos que empezaba al 100%, mi agenda es de 9 de la mañana a 9 de la noche recibiendo gente. Se lidia sacando lo mejor de cada, o sea, intentando ir más allá del proyecto que te están presentando y planteándoles estrategias más generales y diciéndoles poniendo en cuestión el propio proyecto, poniendo en cuestión el tema de la dependencia absoluta de las subvenciones y haciendo, porque en realidad son agentes culturales que están reflexionando sobre esto. Están preocupados por su proyecto, efectivamente, pero intentando decirles, bueno, las subvenciones saldrán, las subvenciones las iremos cambiando, tenemos que repensar tenemos que modernizar la administración de una vez, de verdad. Yo creo que es urgentísimo. Llevamos años con este problema. Desde donde trabajes, la gestión administrativa para desarrollar políticas culturales va en contra de la cultura contemporánea, va en contra de tener una idea en un determinado día. Las subvenciones te dicen no puedes tener hasta junio una idea, porque es que hasta junio no vamos a tener dinero. O sea, estamos creando mecanismos, criminalizando, diciendo, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, pensando que todo el mundo va a sacar el máximo dinero posible. O sea, todo es desde la desconfianza, Entonces, yo creo que a todo esto se le va a dar un giro enorme, pero es una cuestión de muchísimo tiempo. Estás hablando de la estructura que se encuentran, la estructura informal, la estructura normativa, la administrativa, la ley de subvenciones, los presupuestos, la RPT, las demandas por acoso. Estas cosas en el ámbito local son muy normales. Incluso luego también leyes que afectan al ámbito presupuestario, pero que designan qué es lo que puede hacer un ayuntamiento o qué no, y que lo deja en la mesa del interventor. O sea, el interventor al final es el que puede interpretar que determinado proyecto cultural o artístico contemporáneo no deba ser ejecutado por el ayuntamiento. Desde abajo, desde el nivel municipal, ¿cómo se han planteado ustedes cambiar? ¿Cómo se puede cambiar o cómo se puede combatir esa estructura? Natalia, Jesús. Yo traigo como propuestas concretas además para eso, porque me parece que, bueno, hablábamos en el desayuno los tres, ¿no? Un poco qué podemos hacer desde todas estas ciudades. Yo plantearía como tres cosas. Una, hacer lobbies de presión y de trabajo, o sea, abrir mesas de trabajo conjuntas coordinadas por alguna persona en concreto para trabajar sobre la transformación legislativa en materia de contratación, en materia presupuestaria también. Me consta que en Madrid creo que en ese tema ya hay un grupo de trabajo. Una coordinación de agendas en el sentido de hacer presión estatal también a la hora de poner en marcha determinadas medidas. Y bueno, que hablábamos muchas veces de la apertura del código y abrir un repositorio común donde vayamos poniendo todas las medidas que vamos poniendo en marcha y que las compartimos a través del Telegram, que tenemos nuestros grupos de Telegram y estamos todo el rato compartiendo, pero si realmente subimos eso a un repositorio, que cualquier ayuntamiento pueda acceder a esa documentación, apropiársela y adaptarla, bueno, pues estamos poniendo ahí como un banco de recursos reales y que nos va a ahorrar mucho tiempo a todos, porque hay lugares donde tenemos personas que resuelven problemas. Hablábamos antes de esto. A nosotros nos cayó en nuestra área una persona que venía del departamento de contratación. Es una persona que es jurista y que ha estado muchísimos años como jefa del departamento de contratación. Y ahora de repente está en el área de participación ciudadana por motivos muy específicos y ve las realidades de otro lugar. Y entonces nos dice, ahora entiendo todas las pegas que yo ponía antes a la hora de hacer un contrato, lo veo desde el otro lugar y digo, hombre, mira lo que he estado haciendo y cómo yo no entendía aquello, ¿no? Entonces ahora lo ve desde el lugar de los contenidos y entiende que hay que poner mecanismos para que eso sea posible. Entonces nos está dando soluciones. Bueno, pues estas soluciones, por ejemplo, pueden ser útiles para otros ayuntamientos y lo hablábamos con la gente de Media Lab, por ejemplo. Hace poco pues, les pasamos soluciones concretas para cómo valorar, por ejemplo, cuando sacas un concurso público, la experiencia de las empresas, que la mayor parte de los juristas no te dan esa posibilidad, ¿no? Como algo muy real.
Y luego, por otro lado, lo hemos estado hablando con algunos ayuntamientos de hacer intercambio temporal de trabajadores, por ejemplo, del personal asesor. Pues porque tenemos como perfiles muy diferentes y, bueno, pues de repente pues poder irte una semana a trabajar pues con Jesús a Madrid y alguien de Madrid pues que se suba a Coruña para temas muy específicos o incluso para trabajar de manera transversal entre áreas, ¿no? Y, bueno, pues eso nos permitiría pues, bueno, trabajar en esos asuntos de lo que decías tú ahora, ¿no? De realmente empezar a trabajar por una transformación real de la estructura, que es la que realmente nos impide cambiar, de verdad. Yo puedo añadir, digamos, yo creo que es fundamental tener esta visión, entre comillas, ingenua para poder cambiar las cosas. Es decir, que el sí se puede por delante, por supuesto. Pero también hay que... Y hay que tener en cuenta también que el modo en que operan las cosas no es simplemente porque son estructuras viejunas, obsoletas y que nadie se ha ocupado en transformar, sino que también tenían una función, digamos, para un modelo cultural y económico que no compartimos, pero que existe y que sigue siendo muy poderoso. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, en Madrid hubiera una ordenanza que hacía que cualquier contratación, cualquier licitación, incluida, o sobre todo las de la cultura, estuvieran sometidas al 65-35, es decir, que seguramente conocéis, es decir, que a la hora de valorar una propuesta o una oferta tenía que ser el 65% lo económico, solo el 35% elementos cualitativos, ¿no? Esto lo que hacía era que solo unas empresas muy particulares llevaran todas las licitaciones de toda la programación cultural de todos los distritos. Con, digamos, una estructura puramente economicista que hacía que todos los distritos tuvieran una oferta cultural estandarizada y mediocre y a la vez que estuvieran basadas en la precarización de sus trabajadores. Pero esto estaba hecho a propósito, para que fueran las grandes empresas. De hecho, si intentabas hacer algo, digamos, algún mecanismo, los primeros intentos que hubo de hacer mecanismos de compensación, para compensar esto, ya que nuestros compañeros de los distritos tenían la obligación de sacar sus presupuestos para el año que viene ya, y todavía no había habido ningún tipo de modificación, era una fragmentación, de tal manera que al menos la misma empresa no se lo llevara todo. Pero ahí estaban los interventores para decirte que no, que eso era fragmentación de la contratación. Es decir, que todos los mecanismos estaban hechos para que eso fuera así. Es decir, no es simplemente que fueran mecanismos rígidos y obsoletos, es que realmente son mecanismos realmente letales, pero tienen una función real para que sea así. Lo mismo ocurre con la ley de subvenciones. La ley de subvenciones está hecha para que yo le pueda dar, esto no lo tuitees, por favor, un pastizal al Teatro Real, pero no le puedo dar 300 euros a una pequeña asociación. No se lo puedo dar. O sea, no puedo, es incompatible. O sea, no se puede hacer. No se puede hacer, bueno, aparte de por la complejidad de todo el proceso, los avales que se necesita, el pago por resultados, etc., etc. Todo esto solo lo puede, solo son receptores naturales de la subvención las estructuras de esa dimensión, al menos en las ordenanzas que el Ayuntamiento de Madrid se dio a sí mismo. Entonces, ahora hemos cambiado el 35-65, se ha cambiado, digamos, sí se puede, ¿no? Pero sabemos que eso, digamos, es algo que va a contrapelo, nos vamos a encontrar, digamos, con un montón de empresas que estarán haciendo lobby en este mismo momento para, digamos, de alguna manera camaleonizarse para el nuevo sistema y de nuevo presentarse, ¿no? Y ganárselo de nuevo. O sea, estoy convencido que están recolocándose para ver cómo vuelven a reproducir esto. Por lo tanto, todos estos procesos de generación de conocimiento y de producir una nueva razón, ¿no? Una nueva razón, un nuevo sentido común que oriente digamos, las leyes, tenemos que ser conscientes de que digamos, va a tener una enorme resistencia por otros lados. Digamos, cosas tan demenciales, toda la programación de distritos que llevaba mi área la llevaba una única persona, externalizada, que programaba para todo. Pero luego, cuando he intentado transformar la página web de ese programa, me he dado cuenta, y nadie me lo había dicho, que también esa persona era propietaria de la empresa, de la página web. O sea, de todo este tipo de cosas que eran naturales, ¿no? Porque la legislación no solo permitía, sino que lo favorecía. Digamos, es una hidra de un montón de cabezas
que hay que ir cortando, digamos, con muchísima habilidad. Perdón por ser un poquito... Yo compro lo pesimista. de Natalia, la propuesta de Natalia, lo encuentro... El que pasa es que también en Barcelona hay prisa en cambiar esto, porque es que realmente, bueno, lo que explica Jesús es nada, una anécdota dentro de todos la complejidad del sistema administrativo y los impedimentos que te genera, ¿no? Entonces sí que estamos trabajando, por ejemplo, en los códigos de buenas prácticas con Joan Linares, que está en transparencia transversalmente en todo el ayuntamiento. Estamos trabajando códigos de buenas prácticas que empezaremos aplicándolos al propio Instituto de Cultura del ayuntamiento. Va a ser extremadamente difícil, externalizamos, favorecemos precariedad del trabajador cultural, o sea, desde el propio ICUP todo esto está pasando. Con lo cual va a ser difícil, pero el primer sitio donde se va a implantar es en el ICUP, ¿no? Tendremos que hacer cambios en los contratos para garantizar sueldos mínimos dignos, etcétera, etcétera, ¿no? Y con lo cual todo esto... Pero todas las instituciones donde el ayuntamiento tiene una participación mayoritaria, también les vamos a obligar a ir cumpliendo el Código de Buenas Prácticas que estamos trabajando, ya te digo, con Joan y su equipo para todo el ámbito del ayuntamiento. Este tipo de cosas, yo creo que es el tipo de cosas que podemos compartir perfectamente. Luego, lo que estamos haciendo en el CUP también es un proceso participativo con los propios trabajadores, incluidos los servicios jurídicos, pero de tal manera, el proceso participativo lo hemos empezado principalmente con el equipo del ICUP, para que oigan hablar de otra manera, para que empiecen a permeabilizar otras maneras de hacer, otras maneras de generosidad. Hay palabras que cuestan mucho, esto es mío, esto es porque es nuestro, porque nos ponemos más dinero, no, es de todos los ciudadanos. No pasa nada que ponga más dinero la Generalitat. Hay estas maneras que las tienen como muy, muy impregnadas, que las hemos de ir cambiando, y yo creo que esto con este proceso participativo en el que vendrán a hablar Marina Garcés, Joan Linares, etcétera, y luego haremos mesas de trabajo, puede ir cambiando cuando ellos escuchen la realidad, lo que decía Natalia, me parece esto, ¿no? De esta persona que de repente se da cuenta de lo que estaba generando e impidiendo desde otra área cuando se va a la otra, ¿no? Estos son trabajos que hemos de ir haciendo muy rápidamente. Antes de dar paso a las intervenciones del público, una de las cuestiones que les planteaba al principio, dentro de 4 años, cuando miren hacia atrás, ¿qué les gustaría exhibir? ¿De qué proyectos les gustaría, o acciones o actividades les gustaría presumir en calidad de los cargos que tienen respectivamente? Pues yo creo que un poco, bueno, después de leer así como pude a través de mi teléfono, las diapositivas de Rubén, creo firmemente en el tema, bueno, que decía de qué es la ideología, ¿no? Pues haber hecho lo que decimos que íbamos a hacer, dentro del marco de lo posible, obviamente, pero sobre todo en esa cosa de lo que haces en el día a día, ¿no? O sea, que esa cosa de pensar entre todos, de intentar redistribuir la riqueza, de intentar equilibrar y, bueno, de trabajar por unos espacios de igualdad de oportunidades, o sea, que esas prácticas las hayamos hecho en nuestro día a día, con los trabajadores, con los ciudadanos, etc., y con nosotros mismos también, ¿no? Luego yo creo que nosotros, o sea, aunque nosotros tenemos un relato, esto lo discutimos mucho, bueno, en el grupo de trabajo, también es nuestra labor dejar que emerjan el resto de relatos que hay en la ciudad, porque en la ciudad hay muchos relatos. Coruña es una ciudad muy pequeña, pero que también tiene una composición compleja, tiene muchas zonas rurales todavía, y bueno, los relatos son totalmente diferentes, porque aparte es una ciudad que se ha, bueno, pues potenciado también el centro y la periferia se ha olvidado, ¿no? Y ahí hay muchos relatos también que tienen que emerger y tienen que equilibrarse, ¿no? Y ser capaces de ser resilientes, de adaptarnos a los cambios, o sea, de generar estructuras flexibles que comentabais antes. Yo creo que eso es súper importante, y de normalizar estas prácticas, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con lo que decía Berta, para mí, de la pedagogía, de la pedagogía del día a día, de introducir otros conceptos, de poner en práctica otras maneras de hacer en el día a día, y que
bueno, que eso quede dentro de la estructura, porque si somos capaces de que durante 4 años los trabajadores y trabajadoras practiquen el día a día desde otro lugar, ya algo hemos hecho, ¿no?, en ese sentido. Berta. Sí, yo el sueño es el cambio de la estructura, de las maneras de hacer política, del compartir. Este sería un sueño, y el otro sería ver la ciudad, el reequilibrio quizás es la palabra, el reequilibrio presupuestario, el reequilibrio territorial, la gestión ciudadana de la cultura. O sea, el sueño sería ver que realmente la ciudadanía está haciendo la cultura, que esta cultura que hace la ciudadanía está creciendo en todos los ámbitos, en los distritos también. Barcelona es mucho más grande que A Coruña, pero también tiene distritos como muy olvidados, pero que son riquísimos a nivel de iniciativa ciudadana, son riquísimos. Yo creo que hemos de olvidar un poco esto de la cultura del distrito y la cultura de ciudad. Quiero decir, la cultura del distrito es la cultura de la ciudad. Y creo que esto incluso tenemos que hacer pedagogía con los propios regidores de distrito, porque ellos te llaman y dicen, este equipamiento quiero que sea de ciudad. Es que todo lo que haces tiene que ser de ciudad, ¿no? Pues me gustaría ver este cambio, ¿no?, en Barcelona, que los grandes equipamientos no hicieran sombra a estas iniciativas más ciudadanas, más pequeñas, más innovadoras, como diría Jairon, espacios para experimentar e innovar con la cultura popular, etcétera. Sí, yo igual que a veces puedo parecer un poquito pesimista respecto a las dificultades de la transformación desde la Administración, soy, digamos, radicalmente optimista respecto a las capacidades de una ciudad como Madrid. Es decir, Madrid, digamos, tiene una riqueza y una capacidad creativa infinita, a pesar de todo, digamos, a pesar de la superposición de tantos poderes. Yo creo que, digamos, para lo que creo que nos debería, digamos, mover y no sé, debería producir satisfacción si llegamos dentro de 4 años, sería el haber visto cómo las instituciones dejan de ser, digamos, un lugar de reparto de poder vertical para convertirse en espacios de negociación y mediación social que permitieran o generaran condiciones que permitieran que esa riqueza cultural compleja, diversa, conflictiva, digamos, se desarrollara como nunca se ha podido desarrollar en nuestra ciudad. Tengo que decir, yo no sé, como no recuerdo la época de Tierno Galván, pero creo que como nunca se ha podido desarrollar en nuestra ciudad por la violencia institucional. Madrid vive violencia institucional cotidiana por la superposición de muchos poderes, tanto económicos como políticos, como de mucho tipo. Entonces, la cuestión es cómo, como decías tú también, esa pedagogía interna, que yo creo que es la que es nuestra mayor responsabilidad. Generar que, digamos, estos otros modos, estos nuevos conceptos, generen, aunque la palabra protocolo es muy fea, pero utilizábamos muchas veces en el Reina Sofía, generar protocolos y modos de comportamiento que de alguna manera sean el sustento de las nuevas normativas, que no tengamos que temer que la próxima, en cuanto nos vayamos otra vez, de alguna manera, digamos, el status quo vuelva otra vez a recomponerse, porque hayamos generado unas dinámicas que hagan eso imposible, de que ya nadie va a poder de repente volver a generar una normativa, unas ordenanzas, digamos, tan letales, porque, digamos, ya esté fuera del sentido común. Entonces, bueno, yo creo que ese es nuestro trabajo, que es un poquito. Bueno, pues si les parece, abrimos el turno de intervenciones. Tenemos aproximadamente media hora. De cara a propiciar que podamos hablar la mayor cantidad de personas posibles, les rogaría un punto de concreción. Me estoy peleando en muchos espacios administrativos con respecto a que utilicen la cultura como espacio de participación, ¿no? También la cultura como espacio de economía. Sí es verdad que en el discurso nunca la palabra economía, salvo para cosas, connotaciones negativas, se ha comentado, pero yo pienso que la economía es fundamental en todo este proceso, y si no se ve realmente como la cultura que puede aportar a la economía, creo que a lo mejor quizás le estamos dando poco valor, ¿no? Quizás aquí en Canarias creo que la estrategia cultural
es muy importante de cara a una estrategia turística de la que vivimos y que realmente necesitamos de la cultura para hacer un producto más atrayente y más inteligente, ¿no? Cultura para movimientos sociales y sobre todo la democratización. Creo que también es muy importante que la cultura la entendamos que es un proceso de democratización de todos los sectores, ¿no? Por lo tanto, administrativos y de todo tipo, de dimensiones de la administración pública y sociales, ¿no? Y sobre todo la cultura dentro de lo que es la institucionalización de recursos, creo que también juega un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque desde el momento que realmente los recursos no los veamos solamente para la cultura, sino que ahí se puede hacer participación, que se puede hacer experimentación, que se puede hacer creación, que los movimientos sociales pueden participar en esos espacios, no estaríamos haciendo aquí pues, macrocentros, macroespacios solamente para la economía, sin contar realmente que también puede ser un espacio para la cultura, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista hay que ver la transversalidad, ¿no? Comentarle a Natalia que mi madre y mi padre tampoco saben lo que hago yo. Es decir, yo cuando les hablo que soy innovación social, ¿y eso qué es, no? Entonces, bueno, pues comentarte que hay muchas personas que no nos entienden el papel que hacemos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? También comentar, y la pregunta va directamente a los miembros de la invitado, es que bueno, se está fomentando lo que son nuevos espacios en donde la ciudadanía se encuentra y empieza a generar y experimentar. Hay una tendencia muy generalizada en este sentido en Europa y que ahora, bueno, invitarles a que los días 3, 4 y 5, aprovecho publicidad, que en este mismo recinto y en el espacio 105 en Santa Cruz van a abrir la gente del grupo de investigación de CUL, de Pau Racel y dos compañeros de Ramón Marrades y Chema Segovia. Y vamos a estar hablando aquí de la publicación que hizo la Universidad de Valencia con respecto a los espacios de la cultura, la innovación y la creatividad, ¿no? Y, bueno, y vamos a hablar de esos espacios, ¿no? De cómo se articulan esos espacios para toda esta transversalidad que estamos comentando, ¿no? Por lo tanto, invitarles a todo el público a que asista, ¿no? Entonces, la pregunta directa es, ¿existe futuro en vuestros planteamientos de que esos espacios realmente lleguen a converger? Porque yo realmente hoy en día lo que veo es una agenda alternativa que está apareciendo fuera de la institucional. De hecho, en Vigo, por ejemplo, y en Valladolid existe el otro Valladolid o el otro Vigo, ¿no? Si puedes concretar. Entonces, sí, realmente hay futuro. Si realmente estamos convencidos, pues, bueno, por las palabras entiendo que sí, pero ¿cómo se articularía la relación con la administración pública para que eso sea real, ¿no? Gracias. Bueno, de alguna manera esa es nuestra función. Digamos, nosotros no tenemos que tener somos nosotros los que no tenemos que tener digamos, una cultura alternativa a la cultura ciudadana. Creo que nosotros, de alguna manera, nuestro fin sería, digamos, dotar de recursos algunas veces, o en otros casos de algún tipo de asesoría o simplemente eliminar los obstáculos que permiten que ese tipo de iniciativas ciudadanas tenga lugar. Luego también es cierto que tenemos también otra responsabilidad de reequilibrio, ¿no? y de alguna manera de compensar aquellos, digamos, en aquellos lugares, en aquellos espacios donde posiblemente la situación social no permite o no te ayuda a generar tus propias iniciativas culturales, aunque siempre desde la conciencia de que el generar un fuego cultural tampoco va a solucionar el problema social que haya detrás, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión es que esa convergencia tiene que ver o tiene que empezar por el que la cultura institucional no se identifique como algo separado de la cultura ciudadana, sino su catalizador, potenciador. Y nosotros en Madrid, digamos, estamos haciendo un esfuerzo, hay un gran, digamos, la ciudad es un lugar de competencia por los espacios, ¿no? Se puede ver un poco así, como una especie de gran debate sobre el propio territorio. Y es interesante que uno de los mayores debates que están ocurriendo es que movimientos sociales, pero de muy diverso tipo, y no solo movimientos sociales, sino agentes sociales. Por ejemplo, tenemos a Ela Cisneros, una gran potentada venezolana, quiere un espacio en Madrid.
porque ella como, digamos, para su colección de arte, porque es un lugar de prestigio para ella. Pues también el Patio Maravillas quiere un espacio en Madrid. Digamos, y tenemos que ser capaces de ver cuáles son las condiciones o cómo convertirnos en árbitros que permitan que los distintos agentes culturales encuentren sus espacios y que tengan sentido dentro de o sea, que igual que digamos, AELA, digamos, tiene unas obras de arte preciosas, tiene unos geegos, tiene unas cosas maravillosas, pero claro, ¿qué hace eso? Digamos, si lo situamos por ejemplo, cerca del rastro, ¿no? ¿Qué incidencia tiene? Y lo mismo que ese mismo tipo de cuestión también hay que planteársela al Patio Maravillas. Oye, Patio Maravillas, si os insertáis en esta zona, ¿qué implica para la zona? ¿Qué devolución? ¿Qué tiene? ¿Cuál es vuestra responsabilidad? Por lo tanto, yo creo que ahí no, digamos, el ayuntamiento lo que puede hacer es de referí, de árbitro, digamos, al menos exigir una responsabilidad en todos aquellos que quieren, digamos, participar de los recursos de todos. No sé si quería llamarlos públicos, los recursos de todos, los recursos comunes. Y en eso hay, digamos, es todo empezar. Yo creo que además tenemos que tener muchísimo, digamos, quitar nuestros escrúpulos a errar, porque creo que en este caso tenemos que tomar riesgos y tenemos que ver que si tomamos esta decisión podemos ser, a pesar de que no nos salga todo lo bien o que no salga todo bien de lo que pensábamos, se puede aprender un montón para digamos, otras situaciones. No sé. Yo creo que... Sí, bien. Citaste Vigo, ¿no? Oí bien. Vigo, ¿hablas de Vigo o no? Sí, ¿no? Vigo es un mundo aparte, ¿no? Ahí gobierna el alcalde, en soledad, en Vigo. Entonces, no es un ejemplo porque es una ciudad que tiene una política cultural, eso que sale de la cabeza del alcalde. Yo creo que un reto en ese sentido que propones es, como decíais vosotros ayer, legislar y pensar dentro de esos grupos de trabajo en la propiedad comunitaria. Creo que eso es un reto. Y luego, pues, yo coincido con Jesús en dejar que las cosas sucedan, o sea, que las potencias que la ciudad tiene, pues un poco tiene que ver con lo que decía antes de los relatos, que emerjan. Y para eso, bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es, que no existía en la ciudad, es un inventario de locales, o sea, en la ciudad de La Coruña no existe ninguna base de datos donde se sepa qué espacios hay de propiedad municipal, en qué condiciones están, y ni siquiera existe una regulación sobre el uso de esos espacios. Entonces, bueno, ahí tenemos ese reto de pensar en la gestión comunitaria de esos espacios, también trabajar en el nivel de transparencia y accesibilidad de esa información, es decir, que toda la ciudadanía, sobre todo aquella que está en situación de brecha, sepa que eso existe y que existe la posibilidad de poder usarlos, de dotarlos de recursos, de pensar los modelos de gestión con la ciudadanía a través de esos procesos participativos, que ahí me gustaría decir lo que decía antes Berta, y creo que es muy importante para nosotros en la participación, son muy importantes los tiempos. Porque hasta ahora, cuando hablábamos de participación, muchas veces, y nos pasa cuando hablamos dentro del ayuntamiento y fuera, pensamos en procesos asamblearios. Nosotros estamos huyendo un poco de eso, estamos pensando en crear metodologías específicas para cada proceso y, sobre todo, ajustar mucho los tiempos. Es decir, que en un plazo de 2 o 3 meses podamos tener los resultados de ese proceso, presentarlos ante las personas participantes y que esos procesos sean cortos, porque si no estamos generando expectativas que luego no cumplimos. Entonces ahí estamos intentando poner tiempos muy cortos. Bueno, ¿hay una palabra tomada por ahí? Sí, bueno, yo lo primero agradecer la mesa, se lo comentaba otra vez a Jerónimo, que todavía creo que en ningún contexto se había dado una sesión así, de empezar a hablar desde las diferentes áreas municipales nuevas, por lo menos con nueva configuración de gobiernos, en esos gobiernos locales, que todavía no se ha dado esa discusión, ese debate en otros contextos. Entonces, yo creo que está muy bien que se empiece desde otros lugares que no sean como, digamos, los que han sido los centros hasta ahora de laboratorios de política cultural, sea eso Madrid o Barcelona, ¿no?
O sea, que yo creo que está muy bien y mi agradecimiento por delante por tomar la iniciativa desde otro lugar. Y tenía dos cuestiones. Una, o sea, creo que está muy presente en la mesa, creo que está muy claro en la mesa que, como bien decía Jesús y se notaba en el discurso de Berta y de Natalia, que sois gente que venís de la gestión cultural o, por decirlo así, de la crítica institucional, ¿no? Es decir, de pensar la institución de una manera diferente a cómo estaba operando. Y claro, eso quiere decir en el fondo que las instituciones, hay muchas instituciones, ¿no? Está la institución pública y la administración pública, pero también hay instituciones comunitarias, hay instituciones privadas, hay instituciones culturales pero que no dependen de la administración, ¿no? Como puede ser, lo comentamos el jueves, ¿no? La familia es una institución cultural que no depende específicamente del Estado, aunque el Estado ha invertido bastante esfuerzo para que se reproduzca de una manera muy concreta, ¿no? Entonces hay muchas instituciones. ¿Qué es lo que diferencia a la administración pública del resto? Que la administración pública tiene capacidad de producir norma, ¿no? Tú desde una institución comunitaria lo que puedes producir es legitimidad vecinal, social, ciudadana, para que aquello que estás haciendo en un territorio concreto esté legitimado socialmente. Pero no puedes producir norma, no puedes producir derecho, ¿no? La administración pública tiene la capacidad de producir norma, esa es la diferencia, ¿no? O una de ellas, vaya. Entonces, claro, para producir nueva política habrá que producir nueva norma, ¿no? El tema es que es muy costoso, como bien dibujaba Berta, ¿no? Cómo funciona esa arquitectura institucional que está como muy enquistada y tal. Entonces, claro, había una persona, un pensador así francés, pero que no voy a citar para que no parezca que me acojo a la autoridad, que decía que a él no le interesaba ni la ley ni el derecho, ni la norma, ni la ley ni el derecho, que lo que le interesaba era la jurisprudencia, ¿no? Es decir, que producir cosas que probablemente son anomalías institucionales, pero que producen un antecedente y que ya no hay un paso atrás, ¿no? La jurisprudencia lo que le permite al juez es ir a buscar casos excepcionales que ya han tratado esa cuestión y que se adelantan a la propia capacidad de producir norma de la administración pública. Un ejemplo de esto, que lo ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona y que yo tengo muchas ambivalencias, porque a veces me parece muy bien y a veces me parece fatal, que es lo de la cesión pública de 14 solares urbanos para la gestión ciudadana, ¿no? Que esto lo comenté también el jueves. Y lo comento siempre porque estoy obsesionado con ese caso. Es un área del Ayuntamiento de Barcelona que pone en marcha un proceso de jurisprudencia. No tiene norma, no tiene ley, no tiene un estatuto de la propiedad comunitaria, pero cede eso a la gestión ciudadana y va intentando resolver los problemas según se los encuentra con una imaginación institucional alucinante, ¿no? Por otro lado, con una capacidad de generar efectos negativos también bastante fuerte, ¿no? Los colectivos pagando licencias para hacer actividades, pagando sanciones porque no hay seguridad. Oiga, que esto es un espacio de función pública, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que pagar a la gente que hace la seguridad del espacio. Entonces, hay un montón de problemas, pero genera una jurisprudencia. Es decir, ya tienes un antecedente desde la administración pública de que se está creando lo que prefigura una nueva forma de propiedad en la ciudad, la propiedad comunitaria, ¿no? Mi pregunta es, ¿tenéis pensado, estáis llevando a cabo algo que tenga que ver con este marco? Es decir, no intentar generar norma nueva, sino cosas que a lo mejor la administración pública no está preparada, pero las lanzáis y a ver qué ocurre ahí, ¿no? Y cómo funciona la maquinaria. Esta era una, perdón, me he alargado un poco, pero esta era una, y la segunda es más corta. En el Ayuntamiento de Barcelona, en el área de cultura, los centros cívicos siempre dependieron del área de cultura. Y ahora dependen de, digamos, por decirlo así, el ámbito de participación y democracia, ¿no? Ha cambiado de área. En el Ayuntamiento de Barcelona siempre había una regiduría de cultura y ahora hay un comisionado de cultura. Parecería que la cultura está perdiendo peso en la ciudad. Yo creo que no. Yo creo que los centros cívicos dependan del área de democracia es mejor que dependan del área de cultura. Creo que es mejor pensar la institución de prácticas culturales en la ciudad de Barcelona como algo que depende de democracia y no como algo que depende de una especie de monopolio del gusto o de monopolio, que era el ICUP, para producir cultura. ¿Industrias culturales, industrias creativas? Yo no estoy de acuerdo con lo que comentabas tú. Yo creo que no debe depender del área de cultura, debería depender del área de economía. Es decir, o comparto esta paradoja, para mí, cuanto menos poder tenga la cultura dentro del área de cultura de la Barcelona, más importante será la cultura para el ayuntamiento. Cuanto más se disipen las competencias en economía, democracia, participación, menos monopolio de la cultura habrá y más condiciones materiales, administrativas, pondrá la administración para que la cultura sea lo que la ciudadanía quiere, ¿no? Yo pongo esa hipótesis ahí, a ver si la compartís, ¿no? Adelgazar la ley de cultura es dar más poder a la ciudadanía porque en el fondo estás poniendo en marcha un estatuto del trabajador cultural, vale, que lo haga la área de economía.
Un espacio de propiedad comunitaria, vale, que lo haga el área de participación, pero que el área de cultura esté cada vez más vaciado. Con eso no quiero decir, Berta, que te quedes sin trabajo, ¿eh? O sea, todo lo contrario, es como rediseñar ese área para que no sea un monopolio de los contenidos, sino que se disipe, se distribuya el poder en diferentes áreas, ¿no? Gracias, Rubén. Va. En mi caso, o sea, vamos hacia aquí, vamos hacia experimentar nuevas maneras de dejar que se haga lo que pasa es que es un poco pronto para decir cómo, para exponerte casos concretos, pero efectivamente porque si nos reducimos a hacer lo que la ley y la norma nos está dejando hacer, no cambiaremos nada. Por tanto, hemos de ir hacia aquí y de aquí todo el trabajo que estamos haciendo de reflexión sobre gestión comunitaria de la cultura, proximidad, etcétera, etcétera. En la segunda pregunta, ¿cuál era? Sí. Ah, sí. Lo de los centros cívicos, tienes toda la razón. O sea, además, cultura ya entrará, si ha de entrar de alguna manera, pero efectivamente el hecho de que los centros cívicos estuvieran en cultura era para, desde cultura, proponer una serie de actividades, de exposiciones. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Los centros cívicos ya saben qué tienen que hacer y ya saben a quién se dirigen, qué impacto tienen, qué comunidades tienen a su alrededor. Por tanto, el trabajo que estaba haciendo de cultura tampoco era muy relevante. Los centros cívicos estaban contentos porque tenían recursos extras, pero no, creo que no es eso, que los recursos han de estar para que desde los centros cívicos la ciudadanía siga haciendo los proyectos. Por tanto, estoy muy contenta y como no me voy a pelear por competencias, para nada, ya creo que realmente está muy bien. Y que lo importante además es este trabajo transversal que estamos haciendo con participación, que trabajamos muchísimo con Gala y Laia, todos los temas de participación, innovación, que también el Departamento de Innovación del ICUP también era un departamento que era una dirección general, ahora se ha fundido porque en democracia y participación también va a haber el Departamento de Innovación de forma transversal. Vamos a trabajar todos, o sea, es igual si está aquí o allá, vamos a trabajar todos para el tema de innovación, trabajado desde el acceso a la cultura libre, todo esto lo hemos de trabajar desde cultura, Open Data, no sé qué, todo esto lo hemos de seguir trabajando desde cultura, pero lo trabajaremos conjuntamente. ¿Qué memoria tengo de pez? ¿Cuál era la tercera? No, bien. Ah, ya está, vale. Digamos, lo que ocurre con la norma es que es como, digamos, bueno, primero, ¿qué tipo de sujeto está proyectando la norma? Actualmente las ordenanzas municipales proyectan una imagen del ciudadano como, digamos, un sospechoso. Y la norma es fundamentalmente fiscalizadora. Lo que pretende es evitar que, digamos, tomes el pelo a la administración o que malverses los fondos públicos. Eso ocurre tanto al sujeto receptor como al propio gestor público. Todos somos sospechosos. Realmente, posiblemente porque se conocían muy bien, ¿no? Y sabían, digamos, de qué pecojeaban. Pero, ¿cómo hacer un marco jurídico que esté proyectando otro tipo de sujeto y que tenga, digamos, otro fin, que sería, como, digamos, han descrito mis compañeras, básicamente, debemos generar un marco que permita la negociación, la mediación y que genere unos protocolos que estimulen la gobernanza, la gestión compartida. Obviamente estás generando una imagen de la ciudadanía radicalmente diferente a la que viene de las ordenanzas existentes. Luego ocurre que para que eso sea verosímil, tiene que partir, ese tipo de normativa tiene que derivar de un proceso de participación, de un proceso de debate ciudadano. Si no, digamos, va a ser un invento, digamos, no tiene, o demagogia pura, ¿no? Que eso es muy típico de cultura. Tenemos que tener un cuidado enorme, porque en cultura podemos ser muy radicales en nuestros debates, pero también caemos en la demagogia muy fácilmente. Y por eso tenemos que digamos, ser muy atentos a los procesos. Yo creo que ahí es importante y es muy indicativo que digamos, dentro de los nuevos equipos se han estructurado
departamentos o áreas como el que está Natalia o, digamos, o la fusión de departamentos que estaba describiendo Berta. Perdona, es que me había dejado respecto a lo de la industria cultural y la industria creativa. Creo que efectivamente promoción económica, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona se llama el departamento, la Dirección de Promoción Económica, tiene que entrar muchísimo más de lo que está haciendo, porque muchísimo más. Todo y que todos sabemos que hay los teatros, por muy comerciales que sean, siempre son deficitarios, no acaban. Yo creo que es una cuestión que se ha de afrontar desde la economía y lo hará mucho mejor. Mientras que desde cultura tenemos que empezar a trabajar nuevas formas de economía social, etcétera, etcétera. Yo creo que, y de hecho tuvimos la semana pasada una reunión con promoción económica y vamos a trabajar muchísimo en este sentido. Y están como muy por la labor. Yo creo que aquí hay muchísimo trabajo a hacer y que puede liberar, incluso acabar con este eterno debate de la industria cultural y de los que ahora hemos llegado, que no queremos que haya industria y no sé qué. Para nada es eso, ¿no? Todo lo contrario, pero creo que ha de haber un trabajo muy serio con los departamentos de economía de los ayuntamientos. Natalia. En relación a lo que dices del tema de jurisprudencia, hubo un ejemplo hace poco en Madrid, hubo un encuentro de juristas, un encuentro internacional sobre las iniciativas ciudadanas, que es uno de los temas que tenemos los departamentos de participación de casi todas las ciudades. Y bueno, como sabéis que ahí hay un tema complejo con el tema del referéndum, ¿no? Por el estado que tenemos, han intentado hacer ese encuentro justamente para empezar a pensar en cómo hacer jurisprudencia a partir de la iniciativa que ha tenido Madrid en torno a ese tema. Entonces ahí hay un ejemplo que es muy útil. A mí me parece una muy buena idea y en relación a ese grupo de trabajo que vamos a abrir, pensar en el tema de la jurisprudencia. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo algo así con el tema de distritos. Les estaba explicando antes a ellos. En Coruña no estaba distribuida la ciudad en distritos por la densidad de población que tenemos que hacerlo a nivel legislativo. Y en estos 5 meses hemos hecho un proceso donde hemos hecho más o menos 40 encuentros por toda la ciudad, en todos los barrios y, por otro lado, con colectivos especializados en tema de movilidad y de uso del territorio. Esto ha sido irregular, porque nosotros tenemos un reglamento de participación ciudadana X que nos atribuye unas funciones, nos hemos salido de ellas, deberíamos de haber empezado por transformar el reglamento y luego abordar el tema de distritos dentro de ese contexto, no lo hemos hecho. Y bueno, ahí tenemos a la oposición encima, pero bueno, ya hemos hecho una consulta ciudadana con más de 800 personas que han participado, que han dado su opinión sobre cuáles consideran que tienen que ser los límites de los distritos. Sobre todo nos interesaba analizar cuáles eran los lugares de conflicto, dónde están los problemas, ¿no? Para ver cómo se abordan esos problemas a la hora de trazar esas líneas, que es complejísimo. Y luego, por otro lado, qué tiene que ser un distrito, que ha sido una de las consultas que también hemos hecho, qué competencias tiene que tener. Ahí nosotros lo que buscamos es que no reproduzca el rol de la Administración otra vez en pequeñito, sino tener estructuras flexibles que aborden los retos que hay dentro de esos distritos. Es decir, que no tengamos el Consejo Social, el Consejo Territorial, el Consejo Sectorial de 8 sectores diferentes, sino que si hay 7 retos en ese distrito, vale, pues vamos a priorizarlos. ¿Cuáles abordamos este año? Estos 3. Bien, pues vamos a constituir grupos de trabajo con metodologías específicas. Estamos ahí. Eso a nivel normativo es complejo y seguramente no lo podremos hacer, pero bueno, nuestra intención es empezar a hacerlo para que también, por eso tenemos esos procesos participativos como tan encajados en el tiempo, para que la ciudadanía vea que esto funciona. O sea, que si hacemos las cosas de esta manera podemos avanzar en tiempos más o menos relativos. No sé si eso vale como un ejemplo de lo que preguntabas. En relación a las competencias, yo creo que el reto es la transversalidad. Estoy de acuerdo contigo y sobre todo con el tema empleo e industrias culturales, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar de forma transversal, porque al final todo se mira desde los lugares, pues cultura. En nuestro caso, los centros cívicos, que son 22 en Coruña, dependen de servicios sociales. El año que viene vamos a abrir un proceso participativo para repensar los usos y otra de las cosas que queríamos hacer es formar a las directoras de esos centros para que fueran ellas las mediadoras de ese proceso participativo. Eso es otra irregularidad, porque en la Administración no se puede formar al personal si eso no está en el plan de empleo del año. También, si cuela, lo vamos a intentar hacer. Entonces, al final vas buscando como fisuras
para ir colando cosas, pero no sé si eso sienta jurisprudencia o no. Tenemos dos solicitudes de palabra. Si te parece, las unimos, Jaron y Tony, y las respondemos en una última ronda de intervenciones, pues ya nos estamos acercando a la hora límite. Perfecto, voy rápido. En los meses que precedieron las elecciones municipales, creo que aconteció una cosa muy bonita, y era que gentes del mundo de la cultura, lo que antes se llamaba sector, que es unos términos que nunca me ha gustado mucho, pero gentes que estaban a diferentes niveles implicados, nos empezamos a juntar y se empezaron a juntar y empezaron a pensar políticamente a la cultura y empezaron a hacer exigencias y empezaron a hacer organizaciones. Y pasó esta cosa que se llamó el desborde, ¿no? Y era bonito, me parece una metáfora bonita porque en el fondo era un pensamiento muy rápido y efectivo que iba mucho más allá de lo que podían hacer en ese momento las instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa idea de desborde me pareció chula, como un lugar donde la ciudadanía se vio empoderada para pensar políticamente la cultura, ¿no? Y hemos pasado de eso, y lo digo con mucho cariño, a de repente ver políticos desbordados, pero desbordados por vuestra gestión, por vuestro trabajo, por vuestras agendas, ¿no? Y en ese sentido agradezco mucho hoy la mesa esta y que hayáis hablado con tanta sinceridad y sé que, bueno, decía Jesús al principio, que ya tenéis un poco hablas como un político, pero habéis estado como muy generosos en cómo exponíais lo que está pasando ahí dentro, ¿no? Entonces mi pregunta es, participación últimamente, tal como lo estoy viendo, se plantea mucho aún como bajo la figura de ventanilla. Es decir, de un lugar donde la ciudadanía puede hacer exigencias o peticiones, ¿no? Incluso la web de Pablo en Madrid, ¿no? Era como esa idea de la participación es una ventanilla, es un lugar donde ciudadanos, por un lado, le piden a políticos cosas, ¿no? Y creo que eso rompe la idea de desborde, esa idea de que los ciudadanos se sentían capacitados para pensar políticamente la cultura, ¿no? Entonces, mi pregunta o mi comentario tiene que ver cómo podría ser ese espacio en el que no estemos delegando en vosotros o en vosotras la toma de decisiones, sino donde se pudiera pensar la participación como un lugar de pensamiento conjunto, un lugar de acompañamiento, un lugar donde desquemaros a veces un poco, porque me da impresión de que el ciclo, es decir, que la institución os instituye, obviamente, pero os está instituyendo como políticos y a nosotros nos está instituyendo como ciudadanos. Y creo que ese lugar de fusión de político-ciudadano creo que podría llegar a ser interesante para salir un poco de esas dependencias de rumbo o esos rumbos marcados por la institución. Entonces, como si creéis oportuno o interesante o cómo sería ese espacio de pensamiento de la cultura en términos políticos que no fuera en ventanilla, sino que fuera acompañamiento, ¿no? Sí, unimos la otra intervención. Soy de la opinión de que una de las grandes conquistas del Estado democrático amenazado es la burocracia y la administración pública. Todos los participantes en la mesa se han referido de un modo u otro a la administración y a sus procedimientos como problema. Berta, en concreto, ha mencionado explícitamente la necesidad urgente de modernización de la administración. La modernización o reforma de la administración, y esta sería la consideración, es una demanda, un reclamo insistente, al menos desde los años 80, desde todo el espectro ideológico, político y académico, algunos con mucha fortuna, como el New Public Management y su empresarialización de la administración pública. De modo que la exigencia de reforma de la administración no es una seña de identidad ni de la nueva política ni de los nuevos municipalismos. Pregunta, ¿qué tipo de principios deberían animar la necesaria, que comparto, reforma de la administración? ¿Son de tipo estrictamente técnico-normativo o también hay un plano ético-político? Me gustaría conocer cuáles serían esas opiniones, porque seguro que esto está en los debates previos, en las plataformas que dieron que estuvieron en los orígenes de las actuales mayorías, y seguro que está en el día a día que se encuentran ustedes. Bueno, si les parece, unimos las dos cuestiones y finalizamos. No. Jaron, lo que comentas es que yo creo que hay varios niveles en el tema de participación y
y de participación y sobre todo de trabajo. Tenemos que trabajar y tenemos que trabajar juntas y tenemos que cambiar las cosas juntas y entonces yo creo que hay un nivel de participación de todos los ciudadanos que tenemos que resolver, tienen que sentir que su voz es escuchada, pero no es el espacio donde vamos a ser más operativos en el hecho de que tenemos que cambiar las políticas, que tenemos que cambiar las medidas, que tenemos que cambiar leyes, que tenemos que cambiarlo todo. Entonces, sí, efectivamente, desde el Departamento de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento se está creando mecanismos para la participación ciudadana, pero de los ámbitos más específicos de cultura, sanidad, educación, deportes, yo creo que se han de crear, como decía Natalia, combinar esta participación con unos tempos que no se eternicen y con unas metodologías que sean operativas, participativas, pero más constituidas como grupos de trabajo que como grandes asambleas, que luego siempre hay tiempo de consultas más asamblearias, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros, sabes que en Barcelona hay un especial problema con las librerías independientes y de pequeño formato que están cerrando como moscas y entonces estamos trabajando con ellas y al principio dudábamos cómo hacerlo y al final, hablándolo con ellas directamente, decidimos constituir como un grupo de trabajo más, pero que ellos sienten que les representa un grupo de trabajo para hacer una propuesta que luego consultaremos con todo el resto, ¿no? Y estos serán, pues que de aquí a un mes probablemente ya tendremos una propuesta concreta. Yo creo que a nivel de participación funcionan más estos modelos, pero que tienes que tener las diferentes escalas resueltas. Y lo de la reforma y la modernización, evidentemente, tiene que ser técnica y ética, o sea, y sobre todo garantizar, o sea, las instituciones las hemos de democratizar, las hemos de modernizar, hemos de cambiar todas las estructuras, pero lo hemos de hacer desde la base de las buenas prácticas y la transparencia. Yo creo que esto tiene que estar es tan importante la parte técnica como esta parte, la parte de, ¿cómo se llama? Ahora no me sale dar cuentas a la ciudadanía de lo que estás haciendo, la transparencia. Esto es esencial en el proceso de modernización. Es que creo que es el ADN de la modernización también. Yo creo que las instituciones, muchísimas, han sido muy opacas, están siendo muy opacas en su gestión y esto hay que cambiarlo y hay que explicar a los ciudadanos qué estamos haciendo con su dinero. Por tanto, para mí es igual de importante un nivel que el otro. La pregunta, es una incidencia, una pregunta, es ¿cuáles son las formas institucionales que se derivan del desbordamiento? Digamos, yo me identifico mucho con lo que ha dicho Jaron del desbordamiento como de alguna manera la dinámica que mejor describe el proceso de empoderamiento de autorreconocimiento como sujeto político que tiene que ser impulsado a intervenir junto con otros y, digamos, a partir del reconocimiento de la insuficiencia y la ineficiencia de las estructuras dadas, ¿no? La cuestión siguiente es cuáles son las formas institucionales que pueden, digamos, derivar de ese desbordamiento, pero reconociendo que el desbordamiento es el inicio. Es decir, que realmente lo que tenemos que hacer es generar aquellas formas que no traicionan el propio proceso del cual derivan. Es decir, que si esto ha sido un proceso de autorreconocimiento de la propia soberanía, ¿no? Y por encima de las estructuras existentes, cómo puede generar estructuras que, digamos, que no sean una oficina, que no sean una vuelta a formas que digamos, van a tener que ser de nuevo desbordadas, aunque posiblemente ese desbordamiento tiene que ser un proceso continuo. Y respecto a lo que decías, respecto al cambio normativo, legislativo, yo creo que es lo mismo que hemos debatido antes, es decir, que tiene que ser a partir de una redefinición de los principios éticos y políticos de la norma. Y creo que ahí, de nuevo, el tema del desbordamiento, digamos, me preocupa mucho porque, digamos, cómo se desborda la institución desde dentro y cómo se genera ese desbordamiento dentro de la propia institución. Yo creo que es el único modo de cambiar, de alguna manera. De
de alguna manera poniéndole el espejo a la propia institución respecto a sus propias limitaciones, de tal manera que se ve impelida a ir más allá, ¿no? La jurisprudencia también es un caso que también se ha debatido. Como hablaba antes con José Luis, vamos a hablar de las políticas del cuerpo antes de irnos. Yo creo que tenemos que hablar de las políticas del cuerpo en el sentido de, bueno, lo que tú planteas, la gestión colaborativa, ¿cómo hacemos eso? Yo no tengo respuesta. O sea, desde el área de participación ciudadana es el gran super reto. Nosotros estamos como intentando combinar en la ventanilla, como dices tú, eso existe por ley en todos los ayuntamientos, que es el 010, y es ese lugar donde la gente llama y hay un sistema interno de gestión que te obliga a responder en 3 meses a una petición, una sugerencia, etcétera. Nosotros estamos ahora mismo con un grupo interno de trabajo reformulando ese sistema, por ejemplo. Estamos viendo cómo integramos toda la información que recibimos en las reuniones presenciales y en los encuentros en los barrios para que tengan como ese mismo espacio, ¿no? O sea, para que no lleve un camino diferente aquello que el ciudadano te dice en la calle a aquello que el ciudadano te dice por teléfono o introduce en el sistema a través de Internet, para intentar ahí generar un equilibrio, pero eso es un espacio muy concreto, ¿no? De lo que tú hablas yo creo que tiene que ver también con... Tiene que venir de la ciudadanía. O sea, yo creo que eso de lo que tú hablas tiene que venir de otro lugar y nosotros posibilitarlo. Creo que es como eso. A nosotros no se nos ha dado el caso todavía. El otro día sí hubo una presentación de un proyecto que yo es el mejor proyecto que he visto en toda mi trayectoria profesional, cómo lo han presentado, 4 artistas locales. Además, nos convocaron en un espacio neutro, lo cual me pareció maravilloso, porque no era ni su lugar ni el nuestro, sino que pidieron un lugar prestado a otro. Y eso generó un contexto, por ejemplo, ya institucional distinto. Al salir después de esa reunión, que fue muy larga, nos hicieron una performance, o sea, nosotros hicimos una performance para llegar a ese lugar. Bueno, fue muy divertido, pero muy interesante. Salimos de allí y en ese estar allí, pues nosotros le pusimos todos los problemas administrativos que ese proyecto tenía, ¿no? Y yo cuando salí les llamé por teléfono para pedirles disculpas, porque en realidad no tenemos que hablarles de los problemas que tenemos para hacer esos proyectos que son maravillosos, sino que hemos de buscar las soluciones. Y para mí eso tiene que ver con esa gestión colaborativa, o sea, tiene que ver con cómo posibilitamos que esos espacios de empoderamiento ciudadano sean. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y en relación a lo que tú planteabas, yo estoy de acuerdo con ellos. O sea, creo que el cambio ha de venir de la política y de la ética y de la conceptualización, ¿no? Creo que es un cambio político que conlleva también un trabajo jurídico-administrativo, pero que responde a la política. Digamos, curiosamente, que parecía como la alternativa a lo burocrático, lo que ha hecho, de hecho, la conceptualización del sujeto como el sujeto empresario, ¿no? El emprendedor, ha sido absolutamente compatible con la reburocratización de la administración pública. O sea, me parece que ahí hay, digamos, un campo nuevo que se abre ahora, una vez que nos damos cuenta que el modelo empresarial, ¿no? Como sujeto de la acción administrativa, lo que ha hecho es que nuestra vida es mucho más burocrática, o sea, tenemos muchísimos más controles, muchísimas más fiscalizaciones. Por ejemplo, nosotros obligamos a que todos los teatros, mis predecesores, a que todos los teatros independientes se convirtieran en empresas. Generamos para poder ser receptores de nuestras ayudas. Están en los introdujimos, o se introdujeron ellos también, en un circuito que en vez de haberles proyectado dentro de esa imaginación empresarial, de innovación, de patatín, patatán, justamente son empresas que ya asumen, su propia estructura empresarial, se les ha dotado de un tipo de organización que nada tenía que ver con sus misiones. Y ahora estamos en un proceso de invitación
a que se desempresarialicen si quieren. Porque es que, digamos, la subvención, los capítulos de la subvención identifican si le está dando la subvención a una empresa o a una asociación sin ánimo de lucro. Las subvenciones que sacábamos para teatros solo podían ser sujetos las empresas. Entonces ahora hemos dicho que da igual. Yo me refería a la empresarialización o el managerialismo o el gerencialismo, no me refería a la forma jurídica empresa, sino creo que algo que está, el gran éxito de la New Public Management ha sido instalar la eficacia y la eficiencia, por ejemplo, como ideas poco discutidas y cuestionadas por casi todo. Quizás me remito a algo, o sea, una interpretación libre de lo que comentaba Rubén, sin cuestionar el lugar central que tiene la eficacia y la eficiencia, que está, en mi opinión, en los discursos también de los nuevos municipalismos. Creo que hay muchas dificultades para quebrar la hegemonía del modelo. Pues, Toni, parece que eres tú la última palabra del debate. 5 minutos de retraso. Les invitamos a tomar un café abajo en la cafetería hasta la 1, que es el momento en el que comenzará la asamblea anual general de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Canarias. Muchas gracias de nuevo a los participantes en la mesa. Y bueno, no me gustaría acabar el debate sin hacer un llamamiento a Natalia Pérez-Simó, que es amiga de todos nosotros y que yo creo que es la auténtica artífice de que hayamos podido tenerlos a ustedes aquí. Así que, bueno, gracias a Natalia también, que ya... Exacto, que bueno, que ya verá el vídeo. Y, bueno, un aplauso y muchas gracias.